si tienen preguntas, pueden hacerlas. Hoy va a ser un poquito diferente, ¿no? Vamos a contestar preguntas. ¿Qué es pecado de muerte? Perfecto, ¿qué es pecado de muerte? Primero que todo, ¿qué es pecado? Y qué no es pecado. Entonces, bueno, hoy vamos a analizar entonces, debido a esa pregunta que nos hicieron, todo. Ya hay un en vivo en el cual habíamos hablado pecado de muerte, pecado no de muerte, pero bueno, vamos a hacer hoy un recorderis. Primero que todo, es necesario saber qué es pecado. Cuando miramos Isaías 53:6, dice, todos se descarriaron como ovejas, cada cual se apartó, todos nosotros, dice así, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Esa es la primera parte de ese versículo. Ahí está nombrando el pecado. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Ese es el pecado. Cuando el ser humano se apartó por su camino, cuando nos desviamos de la vida de Dios. Desviarnos de Dios es desviarnos de la vida. Dios es la vida, Satanás es la muerte. Cuando dice todos nosotros nos descarriamos como ovejas, está mostrando la condición del ser humano muerto. Es decir, separado de Dios, es decir, está muerto el ser humano, todos nosotros. Por eso Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es estar destituido de la gloria de Dios, estar muerto, es habernos descarriado, haber cogido por nuestro propio camino. Precisamente en la Biblia se habla de cuando una persona se ha descarriado, cuando se ha apartado por su camino. Bueno, miramos Jeremías capítulo 2, versículo 13, nombra algo similar a lo que está en la primera parte de Isaías 53:6. Dice, dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Entonces, si estábamos separados de Dios porque nos fuimos en pos de nuestro propio camino, en pos de nuestros pensamientos, en pos de lo que creíamos que era la forma de ir a Dios. En el caso del arca de Noé, hace poco, el hermano Pedro Wilches nos compartió sobre el arca de Noé. No sé si se acuerdan. Así el hermano Pedro Wilches nos compartió. Nosotros, bueno, en la época de Noé, ¿cómo estaba toda la humanidad? ¿Cómo estaban? ¿Diferente a cómo estamos ahora nosotros o estaba igual a cómo estamos nosotros? Estaba igual, igual. Quien se subía al arca, quien entrara en el arca no iba a morir. Pero el que no entraba en el arca, solamente una cosa le quedaba, la muerte. Entonces, en el arca de Noé, ¿a quién representa? A nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que está, todas las medidas, no sé si se acuerdan las medidas, era 300 codos la longitud, 50 codos su anchura y su altura 30 codos. Mirando estas cifras, 300 tiene el 3, 50 tiene el 5 y 30 otra vez tiene el 3. Quien sabe ya el significado de los números sabe por qué representa a nuestro Señor Jesucristo el arca. No solo eso, sino también de qué madera fue que se hizo y cómo fue que se calafateó, por fuera y por dentro. Es innecesario calafatear por dentro. Pero ¿por qué dice que se calafateó por dentro? Lo que sale de nosotros, ¿qué dice Jeremías capítulo 2, versículo 13? Cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Nosotros qué éramos? ¿En qué nos convertimos? El ser humano, cuando todos nos descarriamos, como ovejas, cada cual se apartó por su camino, nos convertimos en esas personas que hacen cisternas rotas, que no retienen agua. ¿Quién puede recibir? Una pregunta. ¿Quién puede recibir agua? ¿Quién puede recibir agua?
Pregunta, vamos a mirar el Salmo 63. Salmo 63, versículo 1, 2 y 3. Salmo 63. Salmo 63. Salmos 63. Versículo 1, 2 y 3. Dice, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Bueno, al leer estos, en especial estos dos versículos, primeramente, cuando miramos, está hablando de cuándo puede, cuándo una persona puede anhelar, cuándo una persona puede anhelar la palabra. Mi alma tiene sed. Así dice, ¿no? Dice, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. ¿Cuándo el ser humano puede tener sed? Aquí da la respuesta. ¿Cuándo tiene sed? ¿Cuándo puede tener necesidad de sed? ¿Cuándo puede tener esa necesidad de sed? ¿Cuándo puede tener sed? ¿Cuándo hay sed? Bueno, aquí está la respuesta. Aquí la leímos. Aquí mismo dice, en tierra seca y árida donde no hay aguas. En tierra seca y árida donde no hay agua. Deshidratado, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. Cuando uno está seco, árido, así dice, ¿no? En tierra seca y árida, donde no hay aguas. Todo ser humano que dice la palabra, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Todos nos descarriamos como ovejas. Todos nosotros, dice exactamente las dos primeras palabras. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. ¿Quién es la fuente de agua viva? ¿Quién es esa fuente de agua viva? Ya sabemos, es Dios, es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si nosotros cavamos cisternas rotas, cisternas que no retienen agua, las personas que tienen esa cisterna rota que no retiene agua, ¿qué agua es la que no se puede retener? Hago esta pregunta del día de hoy. ¿Qué agua no se puede retener? Cuando dice, cavaron cisternas rotas que no retienen agua. El ser humano, primero que todo, ¿qué dice? Dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí. Entonces, si dejamos a Dios, que Él es fuente de agua viva, el agua del mundo, nuestras obras, el agua del mundo, no retienen la palabra, está... Bueno, cuando dice, no retienen agua, primero que todo, ¿qué dice? Me dejaron a mí fuente de agua viva. Ahora, si dejamos a Dios y cavamos cisternas que no retienen agua, quiere decir que tenemos nuestra propia agua. Para que diga así, para que diga no retiene, está hablando de un agua temporal. Un agua que parece que se está viendo y de un momento a otro ya no se ve. Por eso dice, no retienen agua. Primero que todo, ¿qué dice? Que dejamos. Dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí. Y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. El agua que no se puede retener, el agua que es efímera, que parece que es agua, pero no se va, se desaparece. Nuestros pensamientos, sí, nuestros pensamientos, efectivamente. El ser humano, en la época del arca de Noé, ¿quiénes entraron al arca? ¿Los que creyeron a Dios o los que no creyeron a Dios? Solo existen esos dos. El que puede creer en Dios, ese retiene el agua. Para que retenga el agua, tiene que no ser nuestra propia cisterna, es nuestro propio camino. Lo que dice Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Ir por nuestro propio camino es
estamos tratando de tener agua por nosotros mismos, nuestros pensamientos. Entonces, los que no pudieron entrar al arca, como escribió Mónica, acabo de leer, los que no creyeron. Entonces, ahora, ¿qué personas no creyeron? Si todo ser humano, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, si todos nosotros teníamos nuestro camino, nuestra forma, teníamos nuestra propia agua, agua efímera, agua que se va, entonces, ¿quiénes no pudieron entrar? Todo el mundo no pudo entrar. Solamente quien entró, aquel que halló la gracia. Por eso en la Biblia dice, Noé halló la gracia. Ahora, Noé se propuso en su corazón, él se propuso, yo sí le voy a creer a Dios, yo sí. Si Dios dice así, yo sí le puedo creer. Él se propuso, ¿fue por eso? No, ahí dice, él halló la gracia. Es muy diferente. No es que él se propuso o que él sí quiso creerle a Dios. Los que estaban afuera, ellos creían, una pregunta, hago esta pregunta. Los que estaban afuera, los que no entraron al arca, ellos creían que creían en Dios o ellos estaban seguros que no creían en Dios o ellos estaban seguros que sí creían en Dios. ¿Qué piensan? Pregunta, los que no entraron al arca, ¿ellos pensaban que sí creían o que no creían? ¿Ellos qué pensaban? Y métanse en la mente de los que estaban afuera, los que no entraron al arca. ¿Ellos creían que sí creían en Dios o que no? Ellos cómo, no estoy preguntando si ellos creían o no creían. Estoy preguntando ellos cómo veían. ¿Ellos se veían a sí mismos que sí creían en Dios o ellos se veían a sí mismos que ellos no creían? Unos dicen que no, que sí. Presten atención. Creo que algunos están contestando diferente a la pregunta que estoy haciendo. Escuchen bien la pregunta para que puedan responder. No estoy preguntando si ellos creían o no creían. No estoy preguntando así. No estoy preguntando ellos creían o no. No, esa no es la pregunta. La pregunta es, ellos, los que no entraron, ellos creían que sí creían en Dios o ellos creían que no creían en Dios. Ya escucharon bien la pregunta, ¿no? Es muy diferente, porque muchas personas creo que me están contestando a una pregunta que no estoy haciendo. Ellos pensaban que sí, ellos pensaban que sí creían. Según ellos, sí. Ellos creían que sí. Ellos creían que sí creían en Dios. Ellos... Desen cuenta la pregunta. Tengo que volver a hacer la pregunta. Hay personas que me están contestando a una pregunta que no estoy haciendo. Presten atención. Primero que todo, presten atención cuál es la pregunta que no estoy haciendo. No estoy preguntando si ellos creyeron o no en la palabra. No estoy haciendo esa pregunta, no. No estoy diciendo ellos creyeron o no creyeron. Ellos creían o no creían. No estoy preguntando eso. Eso no es la pregunta. Ahora escuchen bien cuál es la pregunta. Ellos creían que sí creían en la palabra o ellos no creían, ellos mismos, no creían que creían en Dios o ellos mismos sí creían que creían en Dios. ¿Sí se dan cuenta que es diferente la pregunta? Estaban seguros que sí creían, dice alguien. Ellos sí creían que sí creían. Ellos pensaban que sí creían. Alguien dice no creían que no creían. Sí creían que creían en Dios. Sí, seguro. Ellos estaban convencidos en su corazón que creían en Dios, pero no era así. Una de las respuestas más completas. Ellos estaban convencidos en su corazón que creían en Dios. Ya se dan cuenta, ¿por qué la Biblia dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas? Cada cual se apartó por su camino. Así dice, esa es la primera parte. Primero tenemos que analizar bien esa primera parte. Esa primera parte es lo mismo que dice, dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí y cavaron para sí cisternas rotas, cisternas que no retienen agua. Cuando meditamos en estas dos partes que hemos considerado, todos nosotros nos descarriamos. Y lo comparamos con qué otra parte. ¿Todos nosotros nos descarriamos? Todos nos descarriamos. Piensen solo en esta parte, ¿no? Todos nos descarriamos. Ahora, ¿qué dice?
Dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Entonces, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Y dejamos a Dios y nos fuimos en pos de nuestras propias cisternas, que no retienen agua. Quiere decir, todos nosotros creemos en un camino correcto a nuestro propio punto de vista. Eso es lo que significa esas dos partes que estamos considerando. No estamos considerando el versículo completo todavía. Primero tenemos que tener claro esa primera parte. Todos nosotros cavamos cisternas rotas que no retienen agua. Quiere decir, todos nosotros hemos tenido un camino que no es el verdadero camino. Eso es lo que está diciendo esa parte. Todos nosotros, por eso es importante también tener en cuenta que ahí dice todos nosotros. Hemos preguntado cuáles son las dos primeras palabras de Isaías 53:6. Y ya sabemos, todos nosotros. Todos nosotros. ¿Por qué? Ahorita leímos el Salmo 63, versículo 1 y 2. ¿Qué dice el versículo 1 y 2? Habla de quién puede retener agua, quién puede recibir agua. ¿El que ya tiene agua o el que está seco y árido? Ahora hago esta pregunta. Considerando lo que está escrito acá, ¿quién puede retener el agua? ¿Quién puede recibir el agua? ¿Los que ya tienen agua o los que están secos y áridos? El que está seco. Pero el ser humano no se da cuenta para poder recibir la misericordia de Dios, para poder recibir la gracia, necesita reconocer dónde está. Mientras no reconozca su condición de estar destituido de la gloria de Dios, de ser hijo de Satanás, de estar en las manos del diablo, mientras no reconozca su condición, no puede recibir Romanos 3:24. Ayer cuando estábamos hablando de esta parte, alguien automáticamente dijo, ay, mejor Romanos 3:24. ¿Por qué dijo Romanos 3:24? Cuando mencioné que el nombre de este canal debería llamarse Romanos 3:23. Pero automáticamente que salió, uy, no, mejor debería llamarse Romanos 3:24. No, porque el ser humano cree que ya está en Romanos 3:24. Si ustedes le muestran a alguien Romanos 3:24 sin que en el corazón de esa persona llegue a quedar seco y árido, ¿qué es un corazón seco y árido? Un corazón que está en Romanos 3:23. Cuando un corazón quede seco y árido, cuando quede en Romanos 3:23, en ese momento, ahí, solamente ahí, muéstrenle Romanos 3:24. Si le muestran Romanos 3:24 antes, esa persona ¿cómo lo va a tomar? Con su propio punto de vista. Cuando lo toma con su propio punto de vista, está cogiendo la palabra de Dios y la mezcla. Eso se llama profanar. ¿Qué hace con la palabra? Va a resultar diciendo que es justo, porque ya fue justificado, que ya Dios lo justificó, pero que es pecador. Esa persona no estuvo seca. Esa persona, teniendo su propia agua, quiso coger el versículo que tú le estás mostrando. Por eso no les muestren Romanos 3:24. Hasta que la persona no tenga su corazón en Romanos 3:23, no les muestren Romanos 3:24. Muchas personas se saben de memoria Romanos 3:23. Muchas personas se lo saben. Pero, a pesar de que se lo saben de memoria, no lo creen. Algunas personas cuando nombran Romanos 3:23, ¿en qué sentido nombran Romanos 3:23? Para negar la obra de Cristo. No sé si se habían dado cuenta. ¿Quiénes niegan la obra de Cristo? Los que ya tienen su propia agua. Como ya tienen su propia agua, ¿qué no pueden recibir? No pueden recibir la obra de nuestro Señor Jesucristo, porque ellos ya tienen su propia agua. ¿Quién tiene su propia agua? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. O sea, en modo natural el ser humano ya tiene su propio camino. ¿Cuál es su propio camino? Lo que su pensamiento les dice. Por eso las personas cuando tratan de escuchar de Dios sin dejar su propio camino, se enfurecen y dicen, no me gusta lo que usted está diciendo. Pero le decimos, pero lo que le estamos anunciando es el Evangelio. No, usted está hablando una locura, eso no es así. ¿Cómo va a decir que ya Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Usted cómo me va a decir que Cristo quita el pecado del mundo? No me diga eso. Se empiezan a enfurecer. No me diga que Cristo quitó el pecado del mundo. No me diga así, se enfurecen. Porque tienen su propia agua.
Es una agua que se les va a acabar. Es una agua que cuando ellos se den cuenta no la tienen de verdad. Parece que tuvieran, pero dice la Biblia no retienen. ¿Por qué? Porque es un agua su pensamiento. En Génesis capítulo 1 vemos cuando Dios dijo, sepárense las aguas que están abajo de las aguas que están arriba. Dios hizo una separación, pero el ser humano no se da cuenta que ha vivido dentro de su propia agua. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿cuál entonces es el pecado de muerte? Ese es el pecado de muerte. ¿Qué cosa nos dejó destituidos de la gloria de Dios? ¿Qué cosa nos dejó muertos? El haber creído en nuestro propio punto de vista, en nuestro pensamiento. Eso es lo que hizo que nosotros quedáramos muertos. ¿Qué es pecado de muerte? Ese es el pecado. Les dije al principio, Isaías 53:6, la primer parte de ese versículo, todavía no vamos a mencionar la segunda. La primer parte de ese versículo que dice, todos nosotros, las dos primeras palabras son importantes, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. No sé si sepan qué significa eso. Mirando más versículos, está hablando de que estamos malditos. En Génesis 3 está escrito todo. ¿Qué dijo Dios? Maldita la tierra por tu causa. Todos nosotros, ¿cómo quedamos? Malditos. Quedamos bajo la ciencia del bien y del mal. ¿Quién fue el que nos hizo comer de la ciencia del bien y del mal? El comer de la ciencia del bien y del mal nos hacía muertos. ¿Qué significa muerto bíblicamente? Separado de Dios, destituido de la gloria de Dios. Entonces, ¿cuál es el pecado de muerte? Esa fue la pregunta inicial, ¿no? ¿Cuál es el pecado de muerte? Ese es el pecado de muerte. Estar destituido de la gloria de Dios, estar separado de Dios por creer en nuestro propio camino, en nuestro propio pensamiento. ¿Qué fue lo que hizo que las personas no se pudieran subir al arca? ¿Ellos se creían malos o se creían buenos? Para que no hayan subido al arca, ellos tenían su idea de Dios, tenían su concepto de Dios, tenían su propio punto de vista. Entonces, en este momento, si le decimos a las personas, se avecina la segunda venida. En la segunda venida, Jesús viene únicamente por los justos. Jesús no viene por los pecadores. Las personas que nos van a decir, no me hable así, usted me enoja lo que usted me está diciendo. No me hace sentir feliz. Así lo que usted me dice no me hace sentir feliz. Porque lo que me hace sentir feliz es lo que me han dicho a mí durante años. Mis padres, mis profesores, en las iglesias donde he ido. Así las personas se expresan. Y me enoja lo que usted me está diciendo. O sea, usted me está diciendo que Dios es un asesino. Usted me está diciendo que Dios quiere matar a todo el mundo. Que Dios quiere destruir a todo el mundo. Que Dios, mejor dicho, ya dijo que todos estamos destruidos. Eso mismo le dijeron a Noé. Cuando Noé les decía, Dios determinó el fin de todo ser viviente. El que no suba en el arca va a ser destruido. Las personas que decían, ¿usted qué está hablando? ¿Usted por qué está diciendo eso? Me enoja lo que usted está diciendo. Me enoja. ¿Por qué? Porque Dios no es así. ¿Y qué hablaban de Dios? El agua que no retiene, que no pueden retener. Hablaban su pensamiento. No, Dios no es así. Dios nos ama a todos. Todos vamos a ir con Dios. Ay, yo ya no quiero seguir hablando con usted. Me enoja lo que usted me está diciendo. ¿Quién estaba diciendo la verdad? Noé estaba diciendo la verdad. Pero ellos ¿en qué creyeron? En su pensamiento. Ahora, cuando tú le tratas de hablar el evangelio a las personas, ¿lo pueden recibir? Se enojan. ¿Usted por qué me dice que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? No me diga más esa frase de que Jesús quita el pecado del mundo. No me diga. ¿Por qué? ¿Por qué? Y empiezan a pensar. Hay un versículo que me sé de memoria. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ah, sí, ve, ya yo no quiero escuchar más a usted. Usted está diciendo mentiras. Decimos a la persona, si quiere le explico por qué la Biblia dice ese versículo, por qué dice de esa manera. No me diga nada. Yo sé que somos pecadores y vamos a seguir siendo pecadores hasta el último día que estemos en este cuerpo. Vamos a seguir siendo pecadores. ¿Por qué se enfurecen? ¿Saben por qué se enfurecen? Tienen su propio camino, igual que en la época de Noé. No pueden recibir. No pueden. No es que no quieran. No es que no quieran. No, no quieren, no. Quieren irse al cielo. Pero ¿cómo se quieren ir al cielo? Por su propio camino.
¿Cómo ven a Dios? Con su propia óptica. ¿Cómo ven a Dios? Con la ciencia del bien y del mal. Con la ciencia del bien y del mal dicen, ¿qué le dijeron a Noé? Con la ciencia del bien y del mal, ¿qué le dijeron a Noé? Le dijeron a Noé, usted está loco. ¿Cómo? ¿Que usted qué está haciendo? ¿Que un arca? Dijo Pedro Wilches hace poco, citó lo que está escrito en Génesis capítulo 2, versículo 5. No había quien labrase la tierra, Dios no había hecho llover. Hasta el momento de Noé no había llovido, no había caído, no sabían qué era lluvia. ¿Y qué estaba hablando Noé? Diluvio. Noé estaba hablando diluvio, pero el ser humano, ¿con qué se queda? Con lo que le consta. ¿Cómo se acercan a Jesús? Danos señal. Si tú eres hijo de Dios, muéstranos. Danos una señal. Jesús que dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada. Así dijo, ¿no? ¿Quiénes son los que demandan señal? La generación mala y adúltera. ¿Por qué el ser humano quiere mirar señal? Porque si algo le consta, si algo lo ha experimentado, si algo aprueba, ahora sí dice, creo. ¿En qué cree? En lo que le consta, lo que... Pues como nunca había llovido y Noé está hablando de diluvio, ¿qué decían? ¡Ay, es una secta! Noé es una secta, peligroso, no le presten atención a ese Noé, Noé es una secta. Todo el mundo, todos estamos de acuerdo en que Dios no nos va a matar, de que Dios no va a destruir al mundo, de que Dios es amor, pero Noé habla, no sé, un Dios psicópata, un Dios tirano, un Dios enfermo mental. Eso no es Dios. ¿Cómo así que Dios va a destruir a todo el mundo? Tenían su propio camino. ¿Cómo veían a Noé? Secta, loco. Efectivamente Noé era secta. ¿Por qué? ¿Por qué le digo que no era secta? Porque secta significa separado. Noé estaba separado de toda la humanidad. Toda la humanidad iba por un mismo camino. La Biblia lo advierte. Toda la humanidad está entrando por la puerta ancha. Dice el camino que lleva a la vida eterna. Pocos son los que lo hallan. En la época de Noé, solo Noé y su casa. Solo Noé y su casa, nada más. Solo Noé y su casa, nadie más, porque Noé halló la gracia, solo uno halló la gracia. Cuando dice la Biblia, pocos son los que lo hallan, solo uno halló la gracia. Y por ese uno que halló la gracia, su casa, él y su casa entraron al arca. Pero fue uno el que halló la gracia. Ahora, ¿qué pensaban los demás? Él es loco. Y se hablaban entre vecinos, entre barrios, las diferentes, no sé, reuniones, grupos de personas. ¿Usted qué opina de alguien que dice que Dios quiere destruir a todo el mundo? De que Dios va a mandar es que un diluvio. ¿Qué es eso de diluvio? ¿Qué es eso? ¿Usted conoce? ¿Usted alguna vez había escuchado la palabra diluvio? ¿Eso qué significa? No, él dice que va a caer agua del cielo y... ¡Uy! Está re loco. Nunca hemos visto caer el agua cuando cae del cielo. El agua está abajo, porque dice la Biblia que hasta ese momento el agua salía de debajo de la tierra y regaba las plantas. El agua salía de abajo hacia arriba. Pero Noé que está hablando que el agua va a venir de arriba hacia abajo. Eso es una locura, eso a quién le cabe. Nunca lo habían visto. Ahora que estamos hablando de eso, más de uno se reirá porque dirá, no, sí existe la lluvia. Si tú nunca hubieras visto la lluvia, y oyes que en la Biblia dice que va a llover, tú dirías, eso es una locura. ¿Qué es eso de llover? ¿Qué significa llover? No, que el agua va a caer del cielo. Ay, no me diga más, ya no quiero hablar con Noé. Es una secta, es un loco. Así van a ver. ¿Cómo nos ven a nosotros cuando le decimos, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Ay, usted ya me está confundiendo. Ay, no sé, me siento confundido. Así nos dicen. Algunas personas siguen escuchando y de esa confusión que resulta, se les quita la venda y resultan diciendo, ¡Ah! Gloria a Dios. Dios limpió todo mi pecado. Ya no siento condenación. Ya en mí no hay condenación. Porque Cristo me libró de mi pecado. Yo iba a la muerte. Pocas personas logran llegar a ese punto. El común de las personas, ¿cómo se quedan? Ay, no los escuchen, no los oigan. Ellos hablan algo raro. La mayoría, el 99% estamos de acuerdo en que Dios es así, así, así.
pero él dice unas cosas que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién va a decir que no es pecador? ¿Cómo así que Jesús quitó el pecado del mundo? Y nos muestra, esos locos nos muestran versículos que dicen que Jesús terminó con el pecado. Yo creo que ahí hubo problema de traducción o tal vez se refiere a otra cosa. Toca mirar bien el contexto porque es que somos pecados. ¿Sabe dónde quieren encajar la Biblia? En que somos y hablan con la mayoría y entre la mayoría, ¿cómo se dan fuerza? Sí, ellos son secta, ellos son locos, que Jesús quitó el pecado. Ay, no están locos. Así le decían a Noé. Suban al arca. ¿Qué dijo Pedro Wilches? Él nos aclaró. Dios, ¿por qué le dio esas medidas al arca? Dios, ¿a quién quería salvar? ¿A los seres humanos que hizo a su imagen y semejanza o a las bestias? Dios hizo esa arca para que subieran las personas que estaban ahí en esa época. No habían muchas personas, no, de pronto 1000, pero es que el arca tenía un tamaño para esas 1000. Pero ¿quiénes subieron? ¿Pudieron subir esas personas? Dios tuvo que subir bestias. Por eso dice la Biblia, el hombre que está en honra y no entiende, peor es que una bestia. Nosotros somos peores que las bestias. Bueno, el tiempo se nos ha pasado. No queríamos llegar a tan lejos el día de hoy. No suponíamos. Y la pregunta no quedó contestada una parte. ¿Cuál es el pecado de muerte? Ya quedó claro. Si no les quedó claro, vuelvan a mirar este en vivo. Pero hay un video que tenemos que hicimos, no sé si fue hace como 4 o 5 meses, que se llama precisamente Pecado de muerte y Pecado no de muerte. Lo pueden buscar. Si no saben cómo buscar en YouTube, nos dicen y les enseñamos a buscar. No les vamos a enviar el link, no. Les enseñamos a buscar para que ustedes nos también puedan llegar a ese video y a muchos otros videos. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Permite, Padre, que las personas que escucharon hoy por primera vez el Evangelio, que nuestro Señor Jesucristo ya quitó el pecado, las personas puedan meditar, por lo menos quedarse meditando. Si se quedan con su experimentación y lo que hasta este momento habían creído, harían exactamente lo mismo que los que no se subieron al arca. Los que no se subieron al arca, como miraban a Noé, loco. Pero Dios, como veía a Noé, varón justo, perfecto en sus generaciones. Las personas pensarían, uy, ¿cómo así que la generación de una persona va a ser perfecta? Cada quien tiene que esforzarse por alcanzar la perfección y eso, porque no hay nadie que la pueda alcanzar. El ser humano habla su propia agua, pero la Biblia dice, si Noé y su descendencia, cuando dice sus generaciones, Noé y su descendencia eran perfectos. A algunas personas no les cabe, no pueden recibir lo que está escrito en la palabra. ¿Por qué? Porque usando su propio punto de vista, dicen, nadie puede ser perfecto. Entonces ahí esa expresión de que Noé era varón perfecto, ay, no, de pronto él, pero ahora su descendencia, sus generaciones, está hablando de los justos. Ciertamente de Noé salió también una persona que fue maldición. Y la Biblia habla por qué. Pero está hablando de los justos. Los que son perfectos bíblicamente tienen un nombre, justos. Padre, ten misericordia de las personas que hoy escucharon. Ten misericordia y permite que puedan seguir escuchando hasta que inevitablemente reciban la salvación. Te lo hemos pedido y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.